Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña el analista político Pedro Viveros y vamos a analizar con el doctor Viveros este nuevo país, el país que recibe el nuevo presidente de Colombia. Doctor Viveros, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, muchas gracias y muy gentil por la invitación a La Ley del Montes, muy amable. Bueno, doctor Viveros, vamos a ver cómo miramos, cómo analizamos este país que recibe el nuevo presidente de Colombia. ¿Cómo es esa Colombia que recibe el nuevo mandatario? Primero que todo, Oscar, déjeme decirle que uno hace campaña en poesía y le toca gobernar en prosa. Y al presidente, digamos, una cosa fue la campaña que concluyó y ahora le toca gobernar. Y en ese sentido hay varios temas con los que el presidente nuevo se va a encontrar. Primero, tiene que hacer una coalición importante de alguna suerte, o con la opinión pública o con el Congreso de la República, pero tiene que hacer una coalición porque hay una serie de decisiones que no permiten perder tiempo. Le voy a decir una, por ejemplo, la reforma tributaria. En la campaña todos los candidatos hablaron de esa posibilidad. Luego ahora hay que abocarse ya no a hablar de la poesía de la reforma tributaria, sino la verdadera reforma tributaria. Ese es un punto, por ejemplo, de inicio. El otro punto es conformar un buen gabinete. Vamos a ver cuáles son las personas responsables de cada una de las carteras que son tan complejas. Y ahí, pues en esta elección que fue tan nacional, tan regional, vamos a comenzar a ver cómo el nuevo presidente propone un gabinete nacional de unidad, porque el país, digamos, está ávido de ello, y también el primer punto que le tocaba, cómo convierte esa reforma tributaria que todos los candidatos en toda la faceta de la campaña anterior prometieron. Ahora vamos a ver cuál es la reforma tributaria real. Bueno, doctor Viveros, usted ha dicho en esa respuesta una frase que me llama la atención, la unidad. El nuevo presidente tiene la obligación de convocar a la unidad nacional, cosa que no va a resultar nada fácil porque acabamos de terminar una campaña electoral particularmente polarizada, particularmente fuerte, gruesa en los términos y la manera como fue manejada por las distintas campañas. ¿Cómo lograr, doctor Viveros, esa unidad que se requiere tanto en estos momentos? Primero, entender que no ganaron de manera absoluta. Uno tiene que llamar una unidad cuando tiene la necesidad del otro. Entonces, digamos, le voy a poner un ejemplo. Hugo Chávez, cuando ganó en Venezuela, le ganó a Irene Sáenz en 1999 en toda la línea. Entonces, pues pudo gobernar Venezuela, incluso lleva cerca de 25 años gobernando con esos mismos votos que lo eligieron. O Álvaro Uribe, que las dos veces que se eligió ganó en la primera vuelta. Este presidente le corresponde tratar de unir al país porque no ganó de manera absoluta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues sentarse con unas personas, de pronto no del rival, pero sí de sectores afines al rival que puedan traerle y aportarle a su gobierno unidad. Uno tiene primero que leer el escenario, y el escenario es pues una campaña muy reñida, y cuando esas campañas son tan reñidas, pues por supuesto que tiene que llamarse a la unidad, porque lo otro es seguir en el camino de la polarización, y eso no le aguanta a ningún mandatario por la gobernabilidad y porque tiene que pasar unos proyectos en el Congreso. Luego yo estoy esperando que el nuevo presidente llame a la unidad para poder tramitar una serie de proyectos que son de verdad esenciales. El gobierno del presidente Iván Duque fue un gobierno que tuvo que manejar emergencias. Oscar, este gobierno tiene que ser reformista porque el país está clamando unas reformas, pero para eso yo creo que necesita ser un gobierno de unidad nacional. Muy bien, y hablemos, doctor Viveros, de un tema particularmente sensible en esta coyuntura, en este momento. La gobernabilidad, su relación con el Congreso de la República, un Congreso renovado, sin duda alguna, porque ahí llegaron unas fuerzas de una izquierda democrática con bastante influencia en el Congreso, pero también hay una clase política que está allí, que viene de hace muchos años, acostumbrada a darle un manejo
a la situación con buen oxígeno y con una relación directa con el Ejecutivo. ¿Cómo va a ser esa gobernabilidad del nuevo gobierno, del nuevo presidente, doctor Viveros? Oscar, yo creo que uno de los elementos que ganó en esta elección fue la lucha contra la corrupción. El presidente le toca darse una pela, como se dice popularmente, por resolver un problema urgente que es debilitar a los corruptos. Y lo que mejor puede ocurrir es que el presidente deje que el legislativo legisle y él gobierne. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puede ocurrir en una democracia, que haya un Congreso fuerte con las contradicciones que el Congreso puede tener con el Ejecutivo y que haya un Ejecutivo que proponga unas ideas. Ahora hay una gran ventaja porque la opinión pública puede presionar muy fuerte tanto al Congreso como al Ejecutivo para que tome decisiones. Entonces yo creo que en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de tramitar las cosas abiertas porque, repito, existe ese mandato que dieron los colombianos para que ganara la lucha contra la corrupción en el próximo gobierno que va a comenzar el 7 de agosto que viene. Entonces a mí me da la impresión que esa unidad hoy va a ser más compleja de hacer, pero mucho más eficiente para los colombianos. Es decir, va a ser más difícil encontrar el camino para hacer una coalición, pero esa coalición va a corresponder a una necesidad que están pidiendo los colombianos y es que eliminemos en gran medida la corrupción que hay en Colombia. Gran reto, sobre todo para el ministro de Interior que nombre el nuevo gobierno, Oscar. Muy bien, esta noche nos acompaña el analista político Pedro Viveros. Estamos haciendo un análisis del nuevo gobierno, del país que recibe el nuevo presidente de la República elegido esta noche. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Así sí paga, paga. Con la canalización de los arroyos más peligrosos. Así sí paga, paga. Con la vacunación de toda nuestra gente. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de junio y evita intereses moratorios. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes conversando esta noche con el analista político Pedro Viveros. Estamos analizando este nuevo gobierno que llega a partir de hoy. Doctor Viveros, siguiendo con el tema de la relación del Ejecutivo con el Congreso, hemos asistido en los últimos años a un gobierno y a un Congreso enmermelado. Un Congreso que que pide mermelada para funcionar y un gobierno que le entrega mermelada para que funcione. ¿Eso usted se lo imagina en este nuevo gobierno o usted cree que el nuevo presidente no va a ceder a esa tentación? Pues yo creo, Oscar, que aquí va a haber un trabajo muy grande por parte del gobierno y del Congreso. El gobierno a no dejarse meter goles y el Congreso a reivindicarse con la opinión pública. Aquí hay unos temas que el Congreso debería de verdad tomar con mucha seriedad. Yo le voy a poner un tema que siempre a mí me ha llamado la atención y que ojalá lo miren en este gobierno. En Colombia, después de la Constitución de 1991, se eliminó la responsabilidad política. Entonces aquí traen un ministro que es presidente de una compañía importante, pero el señor no representa a ningún partido. Entonces ese señor toma unas decisiones y nadie responde. Si el Congreso de la República quisiera hacer una transformación importante, debería volver nuevamente a tramitar cómo se vuelve la responsabilidad política. Es decir, que haya política con gran P en el gobierno para que los colombianos sepamos quién votó a favor, quién votó en contra, quién lo hizo público y quién no, para que haya un responsable en materia política. Pero lo que no podemos seguir haciendo es que el Congreso en Colombia, Oscar, es una institución que cada día pierde poder.
y en el mundo entero usted sabe el poder que tiene el Congreso de los Estados Unidos o el Congreso francés. Acaba de ganar la izquierda en Francia el manejo del Congreso. Oscar, hay un presidente de centro derecha que es Macron y va a tener que nombrar como primer ministro a un señor que se llama Jean-Luc Mélenchon, que es de izquierda radical, porque pues los congresos se empoderan. Ojalá que el Congreso entienda eso. Y una cosa, Oscar, que ojalá también haga en algún momento los gobiernos de turno. Una elección en Colombia de Senado es costosísima, Oscar. Es costosísima, porque es una elección de una cosa que se llama la circunscripción nacional. Una campaña puede costar una cantidad enorme de dinero porque la persona que tiene esos recursos pues puede tramitar votos por todo el país. Ojalá volviéramos a aquellas épocas donde había una legislación que permitía la representación de Senado proporcional a sus departamentos, igual en la Cámara, porque aquí hay departamentos, Oscar, que no tienen representación en el Congreso y hay otros departamentos que tienen 6 o 7 senadores. Eso no ayuda, pero esas son cosas que yo le digo que el Congreso debería aprovechar precisamente para empoderarse frente al Ejecutivo. Si eso ocurre, como yo siento que puede pasar, es una oportunidad importante para el nuevo presidente para permitir que el Congreso legisle y el gobierno ejecute lo que tramita allá. Porque los colombianos, Oscar, están hasta la coronilla, o estamos hasta la coronilla de la corrupción. Yo creo que aquí va a haber una oportunidad para hacer reformas y ojalá que el Congreso también se meta en esa capacidad de reformarse para volverse poderoso, Oscar. Sí, doctor Viveros, mire, en el tema estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que esa reforma del Congreso, sobre todo lo que tiene que ver con el Senado, se requiere con urgencia. Hay que volver a los senados regionales, porque como en muchas épocas se estiló. Yo creo que se requiere esa parte. Pero quiero preguntarle, doctor Viveros, por el papel de la oposición. ¿Cómo se imagina usted ese papel de la oposición en este nuevo gobierno? Usted que conoce tanto del tema del rol de la oposición, porque durante mucho tiempo usted ha estado allí echando línea en lo que tiene que ver con la oposición, la época de la oposición constructiva del presidente Misael Pastrana y tantas oposiciones que hemos visto en Colombia. ¿Cómo debe ser, doctor Viveros, el papel de la oposición en Colombia? Oscar, esa es una de las cosas que deja huella Gustavo Petro. Y déjeme ponerle el nombre, porque Gustavo Petro le correspondió ejercer la oposición después de los acuerdos de paz, donde es que en Colombia la oposición que se hacía era irregular, no estaba legislada. Con los acuerdos de paz de La Habana se legisló y se entregó la posibilidad instrumental para que hubiera oposición en Colombia. Y Gustavo Petro la desarrolló y lo hizo en una época muy interesante, Oscar, que fue después del proceso de paz con las FARC. Y por eso, pues, digamos, la importancia de un actor político como Gustavo Petro. Ese camino que utilizó Gustavo Petro en la política y que está utilizando el sector del pacto histórico, pues es una cosa que aquel que ocupe la silla de la oposición en el Congreso, no me cabe la menor duda que va a seguir ese derrotero. Y eso es muy importante porque, mire, usted ha visto que Iván Duque, el presidente de la República, no ha vuelto a hacer alocuciones presidenciales. Porque si el presidente de la República hace alocución, tiene la oposición obligatoriamente que responder. Entonces miren lo que estamos, que me parece a mí maravilloso, un presidente que no hace alocuciones porque le responde la oposición. Eso no se daba antes. Entonces hay que mirar muy bien el camino que ocupe la oposición, porque ya no es una oposición ilegal o una oposición clandestina, como correspondió en unas épocas. Ya es una oposición con instrumentos, tienen silla en el Congreso, tienen vocería, pueden responder, que eso es muy importante en una democracia, Oscar. De las cosas más maravillosas que hay en la democracia, a pesar de que a muchos no les guste, es tener oposición, porque eso es lo que fortalece y dinamiza la política. Si eso no existiera, pues mire lo que está pasando en Venezuela. Eso es así, doctor Viveros, y bastante que nos costó a nosotros en Colombia el famoso estatuto de la oposición, que durante décadas fue un proyecto de ley que se presentó en el Congreso y se hundía porque se creía que no era conveniente darle tantas herramientas a la oposición, y resulta que sí, que como usted lo dice muy bien, doctor Viveros, la democracia se fortalece a partir de la oposición, a partir de confrontar ideas y de confrontar proyectos, iniciativas y demás.
de tal manera que nosotros también creemos, igual que usted, que en este gobierno la oposición va a tener las garantías plenas para ejercer su control al Ejecutivo y para poder decirle al país también cuando sea necesario sus réplicas a las alocuciones presidenciales. Estamos en la Ley del Montes esta noche desde el Hotel Movis, hablando con el doctor Pedro Viveros y estamos haciendo el análisis político del nuevo gobierno. Ya regresamos. Que papá disfrute una noche de risas en el Hotel Movis Buró 51 con Joselo de Colombia. En su show de humor, Mi Mujer es la que manda. Reservas al 322-269-6961. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Así sí paga, paga, así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Así sí paga, paga. Con becas universitarias para los pelaos. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de junio y evita intereses moratorios. Apórtala a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Pedro Viveros y de verdad que estamos haciendo un análisis muy pormenorizado del nuevo país o del país que recibe el nuevo gobierno, mejor dicho. Pero doctor Viveros, usted en las primeras respuestas que me dio en el primer bloque hablaba de la necesidad que se tiene en Colombia de llevar a cabo una serie de reformas y una serie de reformas que tienen costos políticos, sobre todo la reforma tributaria que todo el mundo es consciente de que se requiere. Pero ¿cómo llevar a cabo una reforma tributaria, doctor Viveros, después del costo político que le tocó pagar al gobierno del presidente Duque, cuando por cuenta de una reforma tributaria, la de Carrasquilla, prácticamente tuvo que asistir al espectáculo de un país levantado, en Cali, Medellín, Bogotá, en todas las ciudades del país prácticamente? Ahí, Oscar, y en esto, ojalá que quienes nos estén oyendo de verdad me ayuden a entender lo que quiero decir, porque a veces yo lo digo y hasta yo mismo siento que no lo explico bien, Oscar. Y es que un ministro de Hacienda no puede ser un ministro mudo y encerrado en su oficina haciendo cálculos, buenos cálculos y llevando a cabo las matrices para hacer las transformaciones económicas y financieras. No. Un ministro de Hacienda debe ser una persona con todos esos títulos, pero tiene que ser una persona que nos diga qué es lo que vamos a hacer con las reformas, con la platica que nos va a recoger. Oscar, es que los gobiernos no hacen plata. Iván Duque no se sienta a poner una máquina a hacer plata. No, somos los colombianos que le entregamos la plata al Estado y el gobierno de turno se encarga de repartirla dependiendo del énfasis que haga. Pero si nadie nos explica eso, pues nosotros simplemente pensamos que hay unos señores que están recogiendo plata para ellos, pero no sabemos para dónde se va a dirigir esa plata. Y ese fue el error del doctor Alberto Carrasquilla. Fue un ministro que llegó silencioso, nunca habló, no daba declaraciones, no opinaba nada, no tiraba línea sobre las finanzas del Estado colombiano y para dónde iban los recursos. Ojalá de ese ejemplo de Alberto Carrasquilla, que salió muy mal, porque ese ejemplo salió muy mal, el nuevo ministro, y por eso hablábamos también al comienzo, Oscar, de lo que corresponde que el nuevo gobierno lea muy bien cuál es el panorama para ver cuál es ese ministro de Hacienda y que ese ministro de Hacienda no se pierda en las calculadoras y en los programas de computador, haciendo todas las variables y las matrices que le corresponde hacer un ministro, sino que nos explique qué va a hacer con eso, para que los colombianos debatamos. A veces los mismos colombianos y la oposición levanta la mano y le dice al presidente, esa reforma no sirve. Y de verdad, Oscar, en una democracia
no todas se las sabe el ministro y no todas se las sabe la oposición, pero si no hay un ministro que genere el debate, que provoque la discusión y que abra las puertas para entendernos en materia económica, pues nunca vamos a saber para dónde van los recursos que estamos entregando. Ese es un punto vital, Óscar. El ministro de Hacienda de cualquier país tiene que tener micrófono y contarnos qué va a hacer con nuestra platica, porque o si no, pasa lo que pasó con Carrasquilla. La elección de Carrasquilla, que esperemos y aspiramos que todo el país la haya aprendido, tanto la clase política, el gobierno y nosotros mismos también, que asistimos a ese espectáculo lamentable y triste, porque ocasionó muertos también durante esas protestas que se llevaron a cabo en todo el país. Pero, doctor Viveros, otra reforma estructural que se requiere con urgencia en Colombia es la que tiene que ver con la administración de justicia. La justicia en Colombia también tiene que ser reformada, y esa es otra tarea que tiene pendiente el nuevo gobierno. Sin duda alguna, el nuevo gobierno debe también meterse de cabeza, Óscar, en la reforma de la justicia. ¿Cómo cree usted que se va a llevar a cabo esa tarea, doctor Viveros? ¿Sabe a mí qué me llama la atención, Óscar? Que el ministro de Justicia fue un jefe de cárceles. En Colombia el ministro de Justicia es un señor que maneja las cárceles. Hay que ver si este gobierno le entrega más poder a ese ministro, le quita a otras entidades y le otorga un poquito más de poder para que se puedan hacer las reformas. Pero es muy complicado cuando usted tiene, mire, Óscar, este panorama. Una Corte Constitucional que parece una junta directiva de Colombia. ¿Usted no se ha dado cuenta que allá resuelven problemas de la sociedad que no resuelve el Congreso? El matrimonio de parejas homosexuales, la dosis de consumo, en fin, una serie de temas que define la Corte porque el Congreso no legisla. Y se volvió una junta directiva, donde tira línea y todo el país la mira y le dice qué quiere que haga este Estado colombiano. ¿Eso es por qué? Porque hemos debilitado, el Congreso no quiere legislar y no hay un ministro de Justicia que se le meta un poco a hacerle contrapeso a la Corte Constitucional para legislar y hacer una reforma. Yo creo que ahí podría uno perfectamente, en esta oportunidad, darle más poderes al ministro de Justicia para que pueda de alguna manera hacer la reforma. Pero uno no puede mandar al Congreso, Óscar, usted que lo conoce, mandar al Congreso a un ministro que solamente maneja cárceles. Eso es un error. Hay que mandar un ministro con poder, porque si no, ¿qué le trae al gobierno, qué le trae al presidente un ministro que maneja cárceles? Pues nada, no puede traer nada, porque usted sabe los congresistas a quién respetan, al que tiene poder. Si usted manda un ministro de Justicia, igual que los que hemos tenido, pero no por culpa de ellos, sino porque están manejando solamente cárceles, cometen un error. Ahí yo me quedaría un poquito para que eso pudiera tramitarse y resolver muchos problemas. Óscar, que mire, aquí en Colombia la impunidad es gravísima y eso es por falta de muñequeo político en la legislación, Óscar. De acuerdo. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Montes el analista político, una voz muy reconocida a nivel nacional en lo que tiene que ver con la política nacional, como analista que es el doctor Pedro Viveros, y hemos analizado hoy, bueno, el país que le espera al nuevo gobierno, al presidente que esta noche ha sido elegido aquí en Colombia. Doctor Viveros, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes. Óscar, muchas gracias, muy amable por la invitación y saludo a toda Barranquilla y a la costa caribe colombiana. Y a todos ustedes un abrazo.